En el verano de 2010, un misterioso jeque procedente de Qatar desembarca en Málaga entre un aura de lujo y riqueza y compra un club casi en quiebra por 35 millones de euros. El empresario qatarí llega con el gran objetivo de hacer de un equipo humilde y en una situación delicada uno de los grandes equipos de España. Ilusiona a la afición y promete construir el Chelsea de la Costa del Sol y llevar al Málaga Club de Fútbol a la Champions League. Toda la ciudad se enamora del jeque y se ilusiona con vivir unos años inolvidables, pero 15 años después su presidente ha desaparecido del mapa y la justicia española le ha prohibido dirigir el club. El héroe que prometió el cielo y regaló varias temporadas de ensueño se ha convertido en el gran culpable de la ruina del club y protagonista de grandes escándalos que han llevado al Málaga al borde de la desaparición. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Quién es realmente Al Thani? Hoy en A Bote Pronto, el jeque que llevó al Málaga a Champions y lo arruinó en solo 2 años. ¿Por qué un jeque qatarí compra el Málaga en 2010? ¿Por qué está en venta el club? El Málaga en 2010 sufre para mantenerse en primera división. Está ahogado deportivamente con una plantilla muy humilde y con grandes pérdidas económicas. El presidente del Málaga es Fernando Sanz, hijo del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y exjugador del equipo. En 2006 se retira del fútbol y asume el cargo de presidente. Tras 4 años de Fernando Sanz, el Málaga pasa por un momento muy duro. Tiene una deuda de 15 millones de euros y están aprietos. En Málaga se habla de despidos y de un ERE. La situación es insostenible. El propio Fernando admite no poder hacer crecer al Málaga e inicia un proceso de ampliación de capital y viaja a Qatar y Arabia Saudí en busca de inversores. El mundo de los oligarcas y los jeques está revolucionando el fútbol europeo y Sanz es consciente. En 2003, el magnate ruso Abramovich se hizo con el Chelsea, acaba con su deuda y lo lleva a una final de Champions. En 2008, el Manchester City fue adquirido por un jeque de Emiratos Árabes Unidos. El club inglés juega Champions y años después conseguiría ganar la Premier con jugadores como Tevez, Yaya Touré, Kompany, Silva y Agüero. Las inversiones extranjeras se ponen de moda, son sexys y atractivas para las aficiones. El Málaga es el primer caso en España en 2010, pero no es el único. En 2011, el millonario indio Ali Syed se hace con el Racing de Santander y el famoso jeque camarero intenta comprar y estafar al Getafe. En esa gira, Fernando Sanz encuentra al que parece el candidato perfecto, Abdullah Ben Nasser Al Thani. En su llegada a España se le conocería como el jeque Al Thani. ¿Quién es este misterioso jeque? Al Thani llega a Málaga y se presenta como un jeque qatarí experto en gestión de empresas y derecho. Es considerado parte de la familia real por ser primo hermano de Tamim Al Thani, emir de Qatar y futuro propietario del PSG. Se vende a sí mismo como empresario de éxito y llega a Málaga con su empresa propia, Nasir Ben Abdullah & Sons Trading. Entre otros negocios en Qatar, se cuenta de él que es un afamado propietario de caballos de carrera de pura raza árabe y que es director de uno de los conglomerados empresariales más importantes del Emirato. ¿Por qué España y por qué el Málaga Club de Fútbol? Para entender la decisión de Al Thani hay que mirar mucho más allá del fútbol. El Málaga Club de Fútbol era una opción rentable, pero las posibilidades de negocio en Málaga y Marbella fueron claves. Al Thani intentaría a través de la compra del Málaga hacer negocios en la Costa del Sol y se mostró partidario en un inicio de invertir en la ciudad. Málaga en esa época era un proyecto muy atractivo para cualquier inversor. Finalmente, este empresario árabe compra el equipo en el verano de 2010 en una operación de 36 millones de euros, abonando 20 millones a Fernando Sanz, que recuperó lo aportado años atrás, y comprometiéndose a pagar la deuda de 15 millones del club. El 11 de junio, con un acto en la Rosaleda, Abdullah Ben Nasser Al Thani desembarca en Málaga apostando por un futuro galáctico lleno de éxitos. En 2010 en Málaga se recibe a Al Thani con las puertas abiertas, creedores de tener como nuevo dueño de su equipo de fútbol un empresario millonario que va a traer al club de fútbol y a la ciudad prosperidad y un nuevo horizonte. Promete fichajes, un nuevo estadio y un proyecto galáctico. Su sueño, que un Málaga endeudado juegue en Europa. Al Thani y los suyos pronto dejaron una frase que desató la ilusión en la ciudad. Vamos a jugar la Champions y el Málaga va a ser el Chelsea de la Costa del Sol. Cada palabra del jeque ilusiona más y más a la afición y desde el primer día Al Thani cambia la realidad del club. Acaba de empezar una etapa inolvidable. El qatarí comenzó su andadura en Málaga con una apuesta inicial de mínimos, invirtiendo 17 millones en verano, con fichajes como Salomón Rondón, Papelito Fernández, Eliseu, Galato y Sandro Silva, ninguno por encima de los 3,5 millones.
Al-Thani prometió la Champions, pero el inicio no fue el deseado. El equipo seguía en la lucha por el descenso, con el portugués Gesualdo Ferreira en el banquillo. Y tras unos meses de competición, Al-Thani dice basta. El 3 de noviembre ficha a Manuel Pellegrini para el banquillo y en invierno todo cambió. El jeque ficha del Bayern a De Michelis y compra a Julio Baptista, Maresca, Camacho y Willy Caballero. Se gasta 8 millones de euros. El Málaga remonta la situación y queda 11º a 12 puntos de Europa. En ese invierno de 2010 se construye la base de un Málaga que quiere ir a más. Y en el verano de 2011 el jeque hace historia. Se gasta 60 millones de euros para construir el Málaga de los Galácticos. Llegan los acuerdos con Nike para vestir al club y con UNESCO como patrocinador oficial. Todo es ilusión en Málaga y el mercado de fichajes terminó de elevar los sueños del equipo, la afición y la ciudad. Al-Thani apenas lleva 12 meses en el club y realiza un verano de fichajes históricos. Construye en tiempo récord un Málaga lleno de galácticos y pone al equipo en el mapa. Si el primer año Al-Thani se gasta 25 millones, en el segundo el catarí pagaría 60 millones en traspasos. El 2 de junio llega Van Nistelrooy para liderar un proyecto que entra inmediatamente en otra dimensión. También llegan Turalán, Nacho Monreal, Bonanote, Joaquín, Sergio Sánchez, Matthijsen, un joven Isco que después haría historia y la guinda del pastel, Santi Cazorla del Villarreal por 23 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del club. En el campo, el Málaga golea, es una máquina de ganar partidos, vive algunas jornadas como líder de la Liga por delante de Barça y Madrid y al final de la temporada es cuarto en la tabla. Al-Thani cumple su promesa y con una plantilla llena de estrellas lleva al Málaga en solo 2 años a jugar la Champions. El sueño es real. La temporada 2012-2013 llega como la temporada más ilusionante e importante de la historia del Málaga, pero enseguida comienzan a pasar cosas extrañas. De Al-Thani, hasta el momento, todo lo que trascendía era ideal. Todos los medios destacan que el Málaga paga los fichajes al contado, pero en verano llegaron las primeras muestras de que no iba todo tan bien como se vendía. El Villarreal reclamó al Málaga 3 millones por el IVA del fichaje de Cazorla, y Osasuna hace lo mismo con algunas cantidades del fichaje de Monreal. El club anuncia un proceso de reestructuración interna para adaptarse a las exigencias de UEFA y el fair play financiero. El Málaga, a pocos días de debutar en Champions, echa el freno a la inversión, a los grandes fichajes y, lo que es peor, tiene que deshacerse de su gran estrella. El 2 de agosto el Málaga hace oficial que Santi Cazorla se va al Arsenal por 19 millones y también vende a Rondón por 9 millones al Rubin Kazan. Las cosas no van bien en lo económico y la sombra sobre la gestión, negocios y deudas del jeque se agiganta. Aún así, en el campo, el equipo liderado por Pellegrini sigue haciendo historia. La última semana de agosto, el Málaga gana el doble duelo al Panathinaikos en la previa de Europa y certifica su puesto en Champions. El equipo está de moda en Europa y, aun siendo debutante de la competición, firma una fase de grupo sobresaliente. Se clasifica invicto como primero de grupo, derrotando a Milan, Zenit y Anderlecht. Isco es la sensación de la Champions y gana el Golden Boy. El Málaga es imparable y está en octavos de final. El equipo brilla jugando, pero los despachos, el club, es un desastre. El Málaga se ve obligado a vender a Monreal por 9 millones el último día de mercado de invierno y en diciembre el Comité de Control Financiero de Clubes de UEFA sanciona al Málaga impidiéndole competir en Europa la temporada siguiente. El club ese año cerró sin gastar y vendiendo por valor de 42 millones de euros en plena Champions. A pesar de todo, en octavos vence al Oporto con una vuelta histórica y remontada en la Rosaleda. En cuartos, el sorteo empareja al equipo español con el Borussia Dortmund alemán de Lewandowski, Gundogan, Götze y Royce. El Málaga está clasificado para semifinales, a minutos del final, pero una remontada amarilla llena de polémica acaba de forma trágica con el Euromálaga. Aquella noche el Málaga viviría su última gran noche en la burbuja Al-Thani. Los alemanes eliminan al equipo en cuartos de final y la derrota activa una cuenta atrás imparable para que la afición malaguista conozca la gran ruina del club. El Málaga de los Galácticos tiene las horas contadas. El Málaga del Sheikh pasa de la noche al día de ser el equipo de moda en Europa a ser el epicentro de grandes escándalos.
Nadie imaginaba la magnitud de lo que había detrás. El equipo terminó la temporada en puestos europeos, pero no puede competir en Europa por la sanción de UEFA. Tras esto, Pellegrini abandona la entidad en junio y el Málaga vende a Isco, su gran estrella, al Real Madrid por 30 millones de euros. Isco abriría una puerta que nunca se cerró. Ese verano, tras el paso por Champions, el Málaga malvende a Turalán, Joaquín, De Michelis, Saviola, Morales, Iturra, Roque Santa Cruz, Fabriz. Ingresa 38 millones en total y solo gasta 5 millones en fichajes, con Antunes, Bobby Anderson, Amrabat y Pablo Pérez como nombres propios. La ilusión se diluye y es justo en ese verano donde empiezan a salir todos los escándalos y las informaciones de un Al-Thani que no es lo que parece. El jeque se convierte en un gran problema para la entidad. En Málaga se vivió un sueño y a la vez una pesadilla. Tras varios años se puede afirmar que el equipo tocó el cielo en Europa inmerso en una vorágine de despropósitos. Durante los meses de Champions hay impagos en el vestuario y amenazas de plante a los jugadores por parte de la directiva. La plantilla del Málaga y el cuerpo técnico compitieron muchos meses en Champions sin cobrar un solo euro, algo impropio e inédito en un club de una gran liga europea. Tras la temporada de Champions, el Málaga se encomienda a Schuster, pero el paso del alemán resulta un fracaso. El equipo iría cayendo poco a poco, a pesar del buen hacer de muchos de sus entrenadores y jugadores. Tras Schuster, Javi Gracia llega al banquillo y construye un Málaga competitivo que vuelve a hacer soñar a la afición. Lo hace con jugadores de la cantera como Samu García, Castillejo, Pablo Fornals, Sergi Darder, Juanmi y Juan Peñor. El Málaga, a pesar de la nula inversión, vuelve a ilusionar. Es octavo y se queda a 4 puntos de Europa. Este fue el último equipo en Málaga que genera ilusión. Las malas noticias en lo económico no frenan y el dinero del jeque desapareció. El Málaga vendió a todos sus jugadores de talento para poder sobrevivir en primera. Los grandes canteranos se fueron y cualquier jugador que brillaba en la Costa del Sol se vendía al mejor postor, incluido Brahim Díaz, un joven malagueño de 15 años que se fue al City por 300.000 euros. La nula inversión del jeque condena al Málaga a ir cayendo poco a poco en la tabla y a ir desperdiciando grandes generaciones de futbolistas. En la temporada 2017-2018 se consuma la catástrofe y el Málaga desciende a segunda división. Solo 5 años después de la Champions, el Málaga pierde la categoría. Hartos de la deriva del equipo y con un club cada vez más en la ruina, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, que sumaba entre el 2 y el 4% de las acciones, emite una querella contra Al-Thani y su familia por administración desleal. Es en ese momento cuando toda la ciudad descubre la cara B de Abdullah bin Nasser Al-Thani. Mucho de lo que prometió fue puro humo. Al-Thani en su primer año en Málaga firmó un acuerdo para la ampliación del puerto deportivo de Marbella y nunca llegó a hacerse. Un negocio de 84 millones de euros que elevaría a Málaga y Marbella a otro nivel y que haría rico al propio Al-Thani. Lo que se entendía como un negocio fallido resultó ser tan solo la punta del iceberg y la mejor definición de lo que era realmente el Al-Thani empresario. Gracias a la investigación judicial se demostró que la deuda de los Al-Thani no tenía fin. El jeque era dueño del Málaga en un 90% y tuvo vía libre para actuar. Al-Thani se valió del Málaga y su patrimonio para enriquecerse personalmente y gastar sin límites. Uno de los casos más graves involucra a los Al-Thani en una compra irregular de acciones del Málaga con dinero del propio club. La familia catarí se hizo con un porcentaje mayor de la entidad gracias a usar 100.000 euros de las propias arcas malaguistas. Otro de los asuntos en los que la Fiscalía hace especial énfasis es el famoso caso de los coches de 2012. Los Al-Thani se apropiaron de una flota del Málaga Club de Fútbol de hasta 12 coches de lujo comprados por valor de 650.000 euros. Durante los años de bonanza, Al-Thani, sus directivos y su familia también se valieron de dinero del club para vivir una vida de puro lujo en Málaga. Gastaron 4 millones en Málaga para pagar casas de lujo, chalets, mansiones y fincas exclusivas. Además de esto, la Fiscalía señala gastos injustificados por valor de más de 1 millón de euros en hoteles de lujo en Los Ángeles, Boston, California y Londres. Una vida llena de riqueza y despilfarro a cuenta del Málaga que también incluyó a la familia. En los escritos, la jueza del caso ve en todo esto indicios de presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación, que aún no tiene sentencia firme. Al-Thani y su clan dejaron al Málaga casi en la ruina. Pero sin duda, el negocio más turbio y oscuro de Al-Thani en Málaga es el que involucra a la empresa hotelera Blue Bay. Un negocio que además es de vital importancia para entender el presente y el futuro del club y comprender por qué Al-Thani desapareció de la noche a la mañana. Blue Bay, en primera instancia, llega al equipo como una especie de palanca para que el Málaga alivie sus cuentas con un nuevo patrocinio en las equipaciones, pero pronto se descubriría mucho más. Al-Thani convirtió a Blue Bay en el segundo gran accionista del Málaga por 1 euro.
Los Altani, en marzo de 2013, a través de la figura de Moyá Chatat, realizan una compra-venta de todas sus acciones de NAS Fútbol a la recién creada NAS Spain 2000. Al día siguiente, nombran a Blue Bay accionista del 49% de dicha empresa, que reúne el 96% del accionariado del Málaga Club de Fútbol. Es decir, según lo descubierto en el proceso judicial, Altani hace accionista de la mitad del Málaga a Blue Bay por €1 que paga un directivo de Altani de su propio bolsillo. Todo ello lo realizó además mientras el Málaga vivía su sueño de Champions y preparaba su partido de vuelta de octavos ante el Oporto. Durante muchos años, Altani ha negado la validez de dicha operación, alegando ser víctima de una estafa. Pero ahora, desde 2024, Altani está obligado por el Tribunal Supremo a compartir el club con Blue Bay, que tiene intereses en gestionar el club y sigue luchando en el juzgado. Aún así, es importante recalcar que el Málaga le sigue reclamando a Blue Bay los 3 millones de euros correspondiente al patrocinio en la camiseta y en el estadio. 3 millones que parece nunca se llegaron a pagar. Blue Bay nunca ha tenido acceso a la gestión deportiva, que siempre ha pertenecido a los Altani. Pero ahora está luchando para poder ejercer en activo, aunque en sus apariciones en los medios, Yamal Sadli Iglesias, que no goza de un gran apoyo popular en Málaga, siempre se ha mostrado partidario de una venta si es por el bien del club. Hoy día, muchos de los expertos entienden que el próximo paso debería ser una venta del club a un tercero o iniciar un proceso de ampliación de capital para cambiar el mapa accionarial. El Málaga se vio afectado y durante la guerra judicial por el control del club, el equipo sufrió mucho en lo deportivo. En plena guerra judicial, se ordenó que una administración judicial malagueña fuese la responsable de la gestión del club desde 2020, cuando el Málaga se encontraba ya en segunda división. José María Muñoz es actualmente el máximo responsable del Málaga. La nueva presidencia se ha centrado en el ahorro de gastos y en su principal función de acabar con la deuda del club y amoldar a la entidad a su nueva realidad, haciendo un ERE a gran parte de sus trabajadores. El equipo sufrió esas duras medidas en el campo y tras varios fracasos deportivos, en 2023 y tras una temporada para el olvido, se produciría la mayor tragedia en la historia reciente del club. En junio de 2023, el Málaga desciende de categoría y abandona el fútbol profesional, solo 10 años después de jugar unos cuartos de final en Champions. Por suerte, gracias a la respuesta de la afición malaguista, que nunca ha dejado solo al equipo, y a la apuesta deportiva por jugadores de la cantera, el Málaga vivió un año de gran felicidad en el fútbol no profesional. El equipo consiguió ascender en una remontada histórica en el 122 de la final por el ascenso. El Málaga aprovechó la caída a una división semiprofesional para empezar de nuevo y fortalecer aún más el proyecto con la afición. Ahora el equipo compite en segunda división, con una deuda controlada y una plantilla estable con la que sueñan con subir de nuevo a primera división. Todo bajo el paraguas de una administración judicial que está cerca de acabar. El Málaga, gracias a algunos héroes como Sergio Pellicer, actual entrenador del equipo, ha sobrevivido a una enorme tormenta y a una pesadilla que ha durado más de una década. Hoy, el club se ha convertido en una gran oportunidad de mercado para muchos. El Málaga Club de Fútbol no está en venta, pero ninguna de las partes se cierra a negociar. El futuro está más que abierto en Málaga. El equipo funciona, lucha en segunda división y sueña con volver a la élite. La afición que salvó al club con la denuncia Altani sigue luchando hoy por el futuro de su equipo, el Málaga Club de Fútbol.